y el ingeniero Alonso Arturo López Torres. Por favor, les damos una bienvenida. Yo siempre digo que el aplauso debe ser al final si nos gusta la plática, pero por las personas que tenemos, los amigos que tenemos, yo creo que sí merecen un aplauso de bienvenida. Aquí tengo el currículum de Alonso Arturo, y es de Villahermosa, Tabasco. Nació en 1951, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniero mecánico en comunicación, en la especialidad de comunicaciones y electrónica, y cuento 9 cargos. El más antiguo ...1981, jefe del Departamento de Televisión de la Dirección General de Sistemas de Difusión. 1978, 1977 todavía. Entonces lo recordamos muchos años en las revisiones de las normas, presidiendo las reuniones de las normas de AM, FM, televisión. Y el cargo más reciente, 31 de diciembre de 2014, director general adjunto de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro cargo importante, miembro de la CCTR, Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión. Entonces, hemos compartido con el ingeniero López Torres muchos años de amistad y de intercambio de información técnica. El otro que nos distingue con la plática de ahora, el ingeniero Miguel Fernández Arias, egresado del ESIME en la carrera de Comunicaciones y Electrónica, donde ha participado más de 60 seminarios internacionales entre AMITRA y NAB. Pues no, estoy leyendo lo más destacado. Más de 2.500 documentaciones técnicas de estaciones de radio en diversos servicios. Claro, la elaboración de esa documentación. En 1998 instaló el primer sistema de antenas direccionales conocida como retenida activa. Lo recordamos con el ingeniero de Radio 1000, Serafín Carrasco, en las fotografías, trabajando. Y nació en 1956 en la Ciudad de México. Y está laborando en el Instituto Mexicano de la Radio desde el 1 de marzo de 1995 como director de ingeniería. Y allá esperamos que siga algunas decenas de años más. Recordamos que fue presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos de Radiodifusión 2001 al 2003. Recordamos esas pláticas. Creo que fue la última vez que sacamos un libro grande impreso de pláticas, la última de las ocasiones. Muy bonito libro de pláticas de esa época. Bueno, pues con esto, con esta presentación iniciamos las pláticas del día de hoy, y pues le doy el micrófono a... Gracias, buenas tardes, ingeniero. Nos quiero trabajar mucho en el currículum, son como 20 hojas, nada más leyes en la mitad. La próxima vez nada más hago 5 líneas. ¿En el 6? Sí. Pero me saco
es una buena foto, ¿no? Quiero agradecer al ingeniero López Torres, todo el mundo lo conoce. Digo, realmente, yo le decía a Isabel hace unos días, yo para qué quiere el currículum si ya nos conocen como somos todos. Todos somos amigos, el ingeniero lo conocen, que siempre ha sido autoridad y siempre nos andaba correteando con las documentaciones, que nos echaba la mano, y ahora pues él está participando con nosotros aquí en la asociación para dar una plática acerca de algo que consideramos que es un poco árido. Inclusive después de que yo hablé con Isabel y dije voy a dar una plática acerca de los lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones, y empezar a revisar la información, y está, ahora sí que como dice el programa, está de hueva, ¿no? Porque son muchos artículos, son muchas cosas, pero creo que lo importante aquí va a ser los comentarios que tiene el ingeniero, porque él participó directamente en la mayoría de esos lineamientos, y muchos de esos lineamientos también han sido copiados de los que teníamos antes, que eran las famosas normas. Entonces, en términos generales, el documento que vamos a presentar es el resumen de lo que se tiene de las concesiones, que le llaman concesiones de diferentes tipos, que hay concesiones comerciales, hay concesiones de uso público, concesiones de uso social, las cuales dentro de ellas están metidas las comunitarias y las indígenas. Quizá a muchos de ustedes no les interese parte de esta información porque son comerciales, a otros nos interesa más la parte de las estaciones públicas. Quizá pues, no veo a alguien de indigenista, pero supongo que también es interesante. Este documento que vamos a presentar y vamos a empezar a desglosar habla mucho acerca de las concesiones para los indígenas, y le dedican mucho tiempo en ese documento, o mucho espacio en ese documento, para explicar lo que es precisamente esa función. Yo realmente no tomé mucho de eso porque pues la idea es de que ustedes consulten la página del INEP, de la MITRA, y ahí vamos a tener toda esta información. Hay muchos acuerdos que se han publicado desde el 2012, 2013, 2015, 2014, y pues ahí vienen todos fueron publicados en el libro oficial. Entonces el que tenga interés pues que vaya bajando la información que considere pertinente. Entonces en base a eso trataremos de explicarlo. Quizá yo no me lo sé de memoria, quizá vayamos leyendo un poco, pero aquí a final de cuentas el ingeniero nos va a apoyar en la parte de cómo fue que pensaron para tomar esas decisiones. Entonces la idea es precisamente eso. Y la otra es de que también está abierto al hecho de que pues pueden participar todos ustedes, ¿no? A lo mejor tienen experiencias o tienen comentarios adicionales de lo que nosotros no hemos visto. ¿Por qué? Porque es de interpretación, y este asunto lo manejan mucho la parte de los abogados, pero también los abogados luego, como no son ingenieros, pues le arriesgan mucho. Entonces, pues de eso le damos la bienvenida al ingeniero. Le agradezco mucho, ingeniero, que nos apoyes en esta plática, y además pues también quiero agradecer porque tenía un compromiso, tenía una comida, pero la canceló por venir con nosotros. Bueno, empezamos. Esta plática son lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si me preguntan cuáles, quién sabe, pero pues vamos a empezar, ¿no? El 24 del séptimo mes de este año salió publicado prácticamente el último documento, en donde ahí se define perfectamente cuáles son los tipos de concesiones. Hablan de concesiones únicas, concesiones, ya los había comentado, comerciales, concesiones públicas, de uso social y básicamente y las privadas. Así, por favor. Por eso les digo que esté de hueva, ¿no? Entonces hay que empezar a verlo. No voy a decir todo, pero a lo mejor vamos comentando algo. El 11 de junio del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en los artículos que ahí se muestran de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 28 de mayo de 2014 se publicó también en el Diario Oficial acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Telecomunicaciones
emite los límites generales que establecen los requisitos y términos y condiciones de los actuales concesionarios de recepción, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir. El 13 de julio de 2014 también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se explica, se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones. La siguiente, por favor. El 4 de septiembre de 2014 se publicó también en el Diario Oficial el Estatuto Orgánico de la IFETEL. ¿Por qué lo menciono? Porque pues, es el regulador, el IFETEL es el regulador de toda la parte de telecomunicaciones. Y también, mediante el acuerdo que está ahí mencionado, con fecha 8 de abril, pues la IFETEL determina que pues, se tendrán que poner a consulta todos los acuerdos que anteriormente y que a partir de esa fecha se publican y se meten a consulta pública. Mencionaba que me dedican mucho tiempo en ese documento a la parte de las concesiones para los pueblos indígenas. Entonces se hicieron consultas públicas y de esas consultas públicas pues dan la información de cuáles fueron los acuerdos que tomaron. En este mismo documento hay algunos considerandos. Pero sí cobro, ¿eh? No, pero es que ya no veo bien de este lado. Sí, pero no. la cámara. En serio veo mejor de este lado. Bueno, hay diferentes acuerdos en los cuales pues, aquí se exponen, vuelvo a repetir, y hay muchas cosas que hay que leerlas, quizá interpretarlas. Yo las menciono en esta presentación y pues habrá que tomarlas en consideración, ¿no? Adelante, sí. Hay un segundo artículo que la ley establece que el título de concesión, el título cuarto, relativo a las concesiones en materia de telecomunicación, dentro del cual se prevén las concesiones únicas y la concesión de espectro. Creo que aquí es importante, yo pediría el apoyo aquí del ingeniero para que nos clarifique un poquito, porque de repente como no entendemos la diferencia entre las dos concesiones. Bueno, ahí está, ahí lo tienes. Sí, gracias. Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Todo lo expuesto por el ingeniero Miguel Fernández hace un momento es parte del preámbulo legal que se establece en todo tipo de disposición reglamentaria, lo que es la parte del decreto de la reforma constitucional, decreto de reforma constitucional, el decreto de reforma legal, el ámbito de competencia del instituto a través de los estatutos. Todo esto es para motivar, para fundar por qué las decisiones que se adoptan por parte del instituto están sustentadas legalmente. En el pasado, en la Constitución, siempre está establecido el artículo 28, que son concesiones, las que otorga el Estado mexicano. Concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, mares, minerales. Jamás se ha hablado dentro de la Constitución de la parte permisional, nunca se ha establecido. Y esto tiene una razón. Normalmente la concesión no es más que la facilidad que otorga el gobierno, el Estado, a un particular para explotar de manera comercial o particular un bien de la nación que está regulado por la Constitución. En este caso, aprovechando la situación de la problemática ya disfuncional de la administración del gobierno por cuanto se refiere a los medios, entre si tenía que participar el Ejecutivo o preferentemente un ente totalmente ajeno al Ejecutivo para evitar intromisiones de los particulares, se crea precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
este instituto, como se lo crean como órgano autónomo constitucional, y aprovechan para desaparecer la figura jurídica de permiso, que no ha existido. Y entonces todo lo que se explota en radiodifusión, en telecomunicación, son concesiones. Y las concesiones se clasifican si son de explotación comercial o si son de un uso no comercial. En el caso de las de uso no comercial, pues existe la variante de las que operan los gobiernos estatales, universidades u organismos destinados para uso público, y las que son de uso social, que son fundamentalmente para las de particulares, grupos sociales que pretenden atender una necesidad local, o de comunidades indígenas, o de las comunitarias, que les llaman, que comunitarias pues son todos, ¿no? Finalmente la radiodifusión atiende a las comunidades, por lo tanto todas son comunitarias. Pero bueno, entornos piratas, ¿no? esa es Hay que regular. una figura que trata de sacar adelante un organismo que se dedica a esto, que es radios comunitarias. En fin, están las privadas. Sería medio raro que exista la radiodifusión privada, la concesión. Esta no tiene otro propósito más que satisfacer necesidades muy específicas, muy particulares. El espectro radioeléctrico como tal se utiliza para todo, y las privadas fundamentalmente van destinadas a cuestiones de experimentación, es decir, el desarrollo de nuevos servicios o la aplicación de nuevas tecnologías en bandas destinadas a estos servicios. Esa es la variante, el gran paraguas que enreda o que envuelve, perdón, a todos estos servicios de concesiones. Y en el caso particular de las concesiones indígenas, pues realmente han sido tradicionalmente representadas por lo que era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre que quería atender esta necesidad que no es propia, exclusiva pues, pero es parte, ellos tenían otras necesidades que atender, que son de manera directa, de manera inmediata, que es servicios prácticos a la comunidad, no servicios de comunicación. Y entonces por eso se da esta figura de concesiones indígenas, para que terceros vengan, se acerquen al instituto, manifiesten sus intereses, acrediten su situación real de indígena, y ante eso ya no tenga que participar la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, porque finalmente no estaba resolviendo nada, no se estaban dando ni permisos en esa época. En cuanto a las comunitarias, todas las que son pretensas nuevas concesionarias de estos servicios de radiodifusión tienen que cumplir con diversos requisitos, pero estos requisitos no todo el mundo está capacitado para cumplirlos, por virtud de que requiere de una serie de información que no necesariamente la población de ciertos niveles económicos tiene la posibilidad de acceso a ellos. Entonces el instituto abre sus puertas para poder dar asesoría, para indicarle a los interesados cómo deben de llenar o presentar esta información. Aquí, Miguel. Me perdí un poquito de nada. En la parte de la siguiente, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer aquí un paréntesis. Lo que estaba diciendo el ingeniero es que las comunitarias, las concesiones indígenas tienen muchas facilidades. El propio instituto da, como decía el ingeniero, asesoría legal, da asesoría técnica, la exime de pagar derechos por uso de derechos que le llaman por estudio de la solicitud, y básicamente que además no sé cómo lo vaya a hacer el IFETEL, porque prácticamente el servicio, prácticamente el mantenimiento, así lo entiendo según el documento que está un poquito más adelante, lo debe dar el IFETEL. Yo creo que al final de cuentas el IFETEL se va a apoyar con gente como nosotros, para decir, échale la mano a fulano, mengano, perengano.
Yo he tenido la experiencia de trabajar con las estaciones comunitarias y con las estaciones indígenas, y pues realmente llega uno ahí y dice, bueno, sí hay que echarles la mano, ¿no? Sobre todo que nos gusta mucho la parte de la radiodifusión. Y siempre me andan hablando para que, hoy ayúdame, se me descompuso el equipo, hoy se ayudan, y luego a final de cuentas pues hasta salgo poniendo porque pues básicos no están bien jodidos, pues hasta los viáticos tienes que pagar, ¿no? A mí me tocó en el caso de Oaxaca, quizá una ocasión, que fui a darle ayuda a una estación, se me atascó la camioneta, se me poncharon dos llantas, y pues lo bueno de ese asunto de que se me dañó la camioneta, se me atascó la camioneta, pues que los pobladores ahí cargaron la camioneta y la sacaron, ¿no? Pero a final de cuentas creo que tienen mucha ventaja ellos en ese sentido. Ahora, lógicamente esas concesiones, nuevas concesiones, están limitadas en potencia, porque además ellos están básicamente acotados para dar un servicio a una comunidad, a un área muy pequeña, donde están viviendo esas comunidades indígenas. Y lo malo es que luego la gente, pues todos somos humanos, la condición humana es de esa manera, en el cual pues les das 10 watts, 20 watts, 50 watts y al rato quieren 25 kilowatts, que es lo que pasa inclusive con los radioasores comerciales que dicen empiezan con 3 kilowatts por radiados y cuando ves ya tienen 50 kilowatts por radiados. En el caso de mi amigo Alejandro Wong, que empezó con su combo en hace muchos años, y ahora resulta que tiene una estación clase B, que es B1, ¿verdad? B1, ya tiene 50 kilowatts por radiados. Bueno, esa parte se refiere a las estaciones de indígenas y comunitarias. Tienen muchas ventajas y las cuales pues yo supongo que van a aprovecharlas. Bueno, continúo. Perdón, muy rápido. Aquí surgía la situación conforme al segundo considerado que está aquí establecido en cuanto a lo que son las concesiones únicas y las concesiones de espectro. La ley establece que para poder prestar un servicio a través de una frecuencia o canal de radiodifusión se requiere una concesión de espectro. Pero también establece que se requiere una concesión única cuando a través de este medio se quieren prestar, además de un servicio, otros servicios. Esto es, la estación de radio o de televisión pasa a ser de una estación a una red pública, a través de la cual se pueden prestar otros servicios de telecomunicaciones. Para cuando ocurre esto es cuando se solicita la concesión única. Si yo simplemente estoy pidiendo, que es el caso de lo que se acaba de publicar como parte del programa de nuevas concesiones, estoy pidiendo una concesión para una estación de radio, pues yo llego y hago mi solicitud exclusivamente por mi frecuencia de radio. Es un requisito, es un trámite ahí establecido, entre paréntesis, las bases de la licitación pública aún no se van a publicar. Parece ser que hay el proyecto de sacar otra consulta pública, como ya se ha hecho por parte del IFETEL, para ver si los requisitos que van a establecer como bases de la licitación satisfacen o no, o son claros o no para la población. Y entonces, estas concesiones que supuestamente se iban a concretar, las de radio que salieron y de televisión comercial este año, no se van a concretar hasta el tanto no quede concluido el proceso de consulta pública. En fin, volviendo al tema, los requisitos que tengan que presentar, que tengan que cumplimentar las solicitantes de estas concesiones, pues estarán ajustados conforme a los parámetros técnicos, como decía Miguel. Si es una comunitaria, pues a una localidad muy pequeña, no hay posibilidades de crecimiento para ninguna estación. Las que se publiquen como estaciones de radio de 3, de 6, de 15, de 20, de lo que sea, kilowatts, no podrán crecer más allá de esa potencia. El sitio es una referencia que tendrá que buscarse en función de la disponibilidad real dentro de la localidad, pero los parámetros que ahí están referidos
me dan una cobertura teórica que debo de cubrir, y esa es la cobertura que yo tengo que tener. No puedo rebasar más allá de... con obtenida la concesión única, perdón, la concesión de espectro, si se desea, si se quiere, se puede en el mismo marco solicitar el otorgamiento de la concesión única. Pero si un concesionario pretende únicamente dar un servicio de radiodifusión, yo considero que de momento lo único que debe de hacer es circunscribirse a solicitar y obtener su concesión de espectro. No tiene sentido emboletarse en otro tipo de concesiones que conllevarán otro tipo de obligaciones adicionales, máxime cuando no están dando otros servicios distintos a los que va a tener concesionados en un principio. Respecto a eso, el otro día comentaba con el ingeniero, bueno, yo obtengo mi concesión, bueno, dentro de la opción, ¿qué otro servicio voy a pasar? Quizás será multicanal, sería uno, pero ya está implícito el multicanal en la concesión, bueno, en la concesión que tengo, y si hago la petición ante IFETEL. Entonces, como que de repente la gente no entiende mucho el concepto de qué es concesión única. Aquí tengo varias láminas en donde viene parte de la concesión única, y yo lo quería, ese rato revisando con el ingeniero, es que se repiten, pero dice, no, es que una es concesión única y la otra es concesión de espectro, así es como lo llaman. Entonces, de repente, cuando empecé a revisar el material que había hecho, dije, creo que ahora sí que creo que repetí algunas láminas, y no, está bien, lo que pasa es que son los mismos términos y hablan de las mismas concesiones, son concesiones únicas, son privadas, comerciales, privadas, públicas, sociales. Y como concesiones de espectro son los mismos parámetros. Entonces, ahí como que de repente tendríamos que definir o entender, más que entender, que la concesión de espectro en radiodifusión, pues no, realmente no tenemos otra opción de concesión única, porque ¿qué otro servicio voy a pasar? No que pase telefonía o que pase transmisión de datos, quizá lo pudiera hacer, pero como es unilateral, si es unilateral, entonces no va a tener respuesta. Hay otros sistemas que se han venido desarrollando y muchos de ustedes lo han visto, por ejemplo, como el FM Plus, que le han dado con el teléfono celular, le están dando más vida porque uno ve la pantalla, ve la carátula del disco y ve una serie de cosas, pero te enlazan con el teléfono hacia la estación haciendo a través de una llamada telefónica. Pero eso es un efecto colateral. ¿Por qué? Porque ya no estoy utilizando la misma frecuencia, estoy utilizando otro medio, que es telefonía, para poderme en contacto o tener este contacto con la estación de radio. Pero es otro tema interesante que podemos platicar otro día. A ver, pásale, ya no sé. Bueno, dentro de este documento hay unos considerandos en donde nos dan definiciones precisamente de cada uno de los... Bueno, aquí puse algunos, no todos, porque también en este documento viene la parte de las concesiones para posiciones orbitales, y pues no creo que tenga mucho sentido que nosotros veamos eso. Entonces aquí algunos extractos de lo que son las concesiones, lo que es la banda de frecuencias, la concesión del espectro radioeléctrico en términos generales, la concesión de espectro para uso comercial, para uso público, luego viene el social, el privado, el uso social, y ahí está, ahí otra vez nuevamente yo les decía que le da mucho énfasis al uso social comunitario y al indígena, ¿no? Adelante. Aquí volvemos a tocar el tema de lo que es la concesión para uso público, única para uso público, y nuevamente vuelve a dar para uso social, la comunitaria, etc. Adelante. Adelante. Y bueno, estos serían los requisitos, o en el artículo 3 dice que los interesados para que quieran tener alguna concesión deberán cumplir con esos requisitos. Entonces, primero dice que esa entidad, bueno, realmente la entidad es el nombre del solicitante, en su caso el nombre comercial, y yo creo que en la mayoría de los casos normalmente no tienen el nombre comercial todavía, porque pues, ¿cómo voy a llamar a la estación si no tengo todavía el documento o el permiso correspondiente? La modalidad del uso, características generales del proyecto, ahí es le llaman el preproyecto de ingeniería, de potencia, de ubicación, de población, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la oportunidad de que ellos fijan, por ejemplo, sacaron
algunos días en el diario oficial la posibilidad de explotación del espectro para el año 2016. Entonces ya en las tablas vienen la ciudad, las coordenadas geográficas, que generalmente las coordenadas geográficas son del centro de la población y la potencia, o la distancia. Por ejemplo, dice, por decir algo, Mexicali. Estación, población Mexicali, no dan la frecuencia, dan las coordenadas geográficas y dicen área de cubrimiento 50 kilómetros. Entonces, por default y por los que tenemos experiencia